A ver, el día de ayer habíamos visto ya esta última parte prácticamente de lo que son los vectores con la determinación o la construcción de ecuaciones que me permitan representar planos en el espacio. Ya habíamos visto cuál era la metodología o las condiciones matemáticas que yo debo considerar o debo de construir para encontrar la ecuación de un plano y su representación matemática a través de una ecuación. ¿Sí? Como podemos ver aquí de todo el desarrollo que habíamos hecho, al final nosotros llegamos a determinar esta ecuación matemática a partir, ¿no es cierto?, de un concepto vectorial bajo ciertas condicionantes. Y como habíamos visto, el argumento matemático se requiere un vector normal que sea el plano. Estos temas, como creo les había mencionado, lo volverán a retomar en la parte que corresponde de optimización, ¿sí? En donde obviamente se analizará nuevamente tendrán otros conceptos matemáticos conocidos como el gradiente, pero están asociados a las formas vectoriales, ¿sí? Ahí determinarán nuevamente este vector normal, qué interpretación tiene, la ecuación de los planos y otras ideas matemáticas que están un poco asociadas a las que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? Bien, esta parte le vamos a dejar, hay un tema de espacios vectoriales, les dejo más bien como cultura general, no lo vamos a desarrollar, en realidad es un área en la que dentro de sus formaciones no la van a ustedes a manejar de gran manera, más esto se lo utiliza en las partes de las ciencias económicas, de hecho ellos lo ven más de manera más profunda, como digo, este es un tema que no lo vamos a considerar, no lo vamos a desarrollar, ¿ok? Bien chicos, el capítulo 2 quedaría definido, o terminaría hasta esta parte, ¿sí? Recuerden lo que ya habíamos mencionado, perdón, el trabajo debe ser entregado hasta la próxima semana, ahí están las pautas, ya estuvieron avisados anteriormente, entonces solo estaba por definir la fecha de la entrega, ¿sí? Bien, con esto terminaríamos este capítulo y vamos a entrar ahora ya en realidad a la parte del cálculo diferencial y en donde también vamos a hacer un recordatorio de ciertos temas que ustedes deben haber visto en el colegio, tal vez un poquito más formal podría ser, pero en realidad es un recordatorio en general. Déjenme ver, abrir. El material ya está en la plataforma. Tengo que actualizar la parte B, nada más que ayer ya le terminé de cambiar, entonces lo que está pendiente únicamente, ¿sí? Bien. El siguiente capítulo, como acaba de mencionar, ¿no es cierto?, hace referencia a un tema de relaciones y funciones. Bueno, sería el capítulo 3 en este caso. Perdón un ratito que voy a arreglar esto. Ya. Hace referencia a las relaciones y funciones. Un poco aquí vamos a ver ciertos conceptos que con plena seguridad ustedes lo deben haber visto y que están conectados con lo que es el concepto de la función. Bien, vamos a ver las desigualdades, clasificación y principios de las desigualdades. Vamos de lo básico, dice, ¿qué es una desigualdad o cómo podemos definir una desigualdad? ¿No es cierto? En este caso es una expresión, pues el resultado al escribir dos expresiones numéricas o algebraicas en donde vamos a utilizar 4 tipos de operadores que me ayudan a representar el concepto de la desigualdad. Estos símbolos, ¿no es cierto?, como ustedes conocen, son el mayor, menor, mayor, igual o menor, y lo que hacen es comparar dos expresiones, ¿sí? Como ahí tenemos unos ejemplos simples, 4 mayor a 3, A menor a 10, B mayor a 5,
x al cuadrado menos o igual a 1, y en cada caso vamos condicionando o vamos dando una interpretación. En el primero, que tenemos 4 mayor a 3, es la comparación. Y aunque me voy a adelantar a un concepto matemático asociado a las desigualdades, lo que se espera de aquí es obtener un valor de verdad en esta comparación. ¿Cuándo es verdadero o cuándo es falsa la condición? Sí, más o menos, y vamos a ver que si estas operaciones son muy similares al concepto de la igualdad. Recuerden que la igualdad para nosotros es el uso de esta notación. La igualdad se cumple a través de este signo, ¿no es cierto? De estas dos barritas pequeñas, y que lo que hace es comparar, y vamos a ver la importancia o la diferencia sobre todo que se marca entre la igualdad y la desigualdad. Sí, solamente para identificar, ¿no es cierto? Los elementos que están al lado izquierdo se identifica como el primer miembro, y los que están al lado derecho el segundo miembro, y de hecho es una regla matemática no tan estricta, pero como vamos a ver, muy similar a las igualdades. Al lado izquierdo o al primer miembro siempre es donde se colocan los elementos que también vamos a definir como incógnitas, ¿sí? Y al lado derecho, por lo general, los términos independientes. Más o menos hay ciertas estructuras que son muy similares, pero vamos a recordar que en las operaciones o en ciertas operaciones, el concepto de igualdad y desigualdad, y ahí comienzan a marcarse diferencias y se van estableciendo sus propias reglas o propiedades en el caso de las desigualdades. ¿No es cierto? De la definición o de la desigualdad nosotros podemos sacar ciertas deducciones ya de entrada. Dice, todo número positivo es mayor a 0. Es una condición matemática y es algo que nosotros podemos identificar a través de la recta numérica. Lo opuesto o lo contrario, todo número negativo es menor que 0. Nosotros de aquí ya estamos incluyendo o definiendo este concepto de la igualdad, de la desigualdad, perdón, ¿sí? Son dos ideas matemáticas que surgen ya por la propia construcción de la recta numérica. También sabemos que dentro de la regla matemática, dos números negativos, ¿no es cierto? Si yo comparo dos números negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto, ¿sí? Un poquito recordar estos conceptos y sobre todo, perdón un ratito, regálame un segundito, solo quiero hacer una cosita. Regálame un segundito, chicos, solo quiero arreglar mi cuestioncita aquí. No sé. Es unas opciones de ajuste de lápiz, solo quiero ver por qué está. A ver, quiero ver una cuestioncita. A ver. ¿Por qué está el lápiz? Está media. La sensibilidad, distancia por la punta. No, ya sé, ya sé. Okay. Okay. Ya.
ver, ahí sí ya está. Listo. Y disculpa, estaba con problema de la sensibilidad del lápiz y eso fastidia. Bien. Lo que mencionaba, ¿no? Y lo que estaba asociándole a lo que es la recta numérica como tal. Un poquito. Sí, decía, si yo tengo aquí mi recta numérica, sabemos que aquí está definido el 0, aquí están los valores positivos, obviamente van a ser mayores a 0, ya por su propia condición matemática, los que son negativos menor a 0. Pero lo que nos dice la tercera, y eso es bien importante recordar, dice, si yo tengo dos cantidades negativas, ¿sí? A esta, la que tiene menor valor absoluto, se entiende que es mayor al que tiene mayor absoluto, pero debido al signo nosotros manejamos esa condición, ¿sí? Mientras más alejado del cero de manera negativa está una cantidad, es menor, ¿sí? Un poquito para recordar. Y obviamente dentro de las formas que nosotros utilicemos de las desigualdades, podemos complementar que si es mayor a B, no puedo también escribir la relación B menor a A. ¿Sí? Se complementan las dos relaciones y me están dando la misma condición matemática expresada de una manera diferente, nada más. ¿Sí? Bien, como digo, son ideas matemáticas que estamos un poco recordando, que ustedes los deben haber topado en algún momento del colegio. Se dice que una desigualdad cambia de sentido cuando el miembro mayor se convierte en menor o viceversa, ¿no es cierto? Son características que se van presentando en las desigualdades y esto nos permite establecer dos tipos de desigualdades. La que se define como la desigualdad absoluta y se entiende, y esto es muy importante porque más adelante me va a permitir resolver también las desigualdades. Ciertos tipos de desigualdades o interpretar. Dice, es aquella que se verifica para cualquier valor que se atribuya a los literales que figuran en ella. Por ejemplo, veamos esta desigualdad x al cuadrado más 1 mayor a x. Ustedes denle cualquier valor numérico y díganme si ese tal cual está escrito, el resultado es verdadero o falso. Denle cualquier cantidad, la que ustedes quieran, positiva o negativa. Sí, es verdadero. ¿Quién hizo el resultado? ¿Quién me puede decir qué obtuvo? Yo puse 3 al cuadrado, que sería 9 más 1 igual a 10. Eso es mayor a 3 que le puse que es X. No sé, ¿y eso qué entenderíamos? Que 9 mayor a 3 es, perdón, 10 mayor a 3 es verdadero, ¿no es cierto? Se cumple la condición de la desigualdad, 10 es mayor a 3, ¿sí? Estamos haciendo que, ese es el concepto de la desigualdad absoluta, porque más adelante vamos a ver qué pasa cuando yo determino para unos valores sí y para otros valores no. Pero yo quería que un poquito le chequen esto porque este concepto me puede ayudar a resolver o a interpretar ciertos problemas un poquito más adelante que se pueden presentar. Yo tengo que interpretarles, ¿sí? Si alguien da un valor negativo, van a darse cuenta que de igual manera la condición se cumple. No sé, el mismo valor de menos, en vez de 3, pongámosle menos 3. Voy a tener 10 mayor a menos 3. Por lo tanto, digo, si se me cumple esta condición, esta desigualdad es absoluta. ¿Cuál es la desigualdad condicional? Es un poco diferente lo que algo mencionaba hace un momento. Es aquella que dice que solo se va a verificar para ciertos valores que yo le asigne a la variable o al literal x, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3x menos 15 mayor a 0. Como digo, ustedes saben casi cómo resolver esto porque esto es un recordatorio, pero vamos a recordar ciertas reglas que son bien importantes. Dice que solamente satisface para x mayor a 5. Si yo hago la verificación, si doy valores mayores a 5, el valor de 6, 6 por 3, 18, menos 3, me queda 3, 3 mayor a 0, por lo tanto es una condición que se me está cumpliendo. Pero esta definición de que solamente se me va a cumplir para ciertos valores, dado que aquí se me está dando el resultado, qué valores puede tomar X, ¿no es cierto? En esta desigualdad, si yo le doy el valor de X 4 y verifico acá, voy a tener 4 por 3, 12 menos 15, me va a quedar menos 3
mayor a 0. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Menos 3 es mayor a 0. Va, No, es falso. Todavía están dormidos, creo que pasa. Bien, entonces eso es falso, ¿no es cierto? Entonces, la desigualdad condicional está aquí establecida, busca para qué valores se me cumple la desigualdad, ¿sí? Y aquí vamos a entrar ya a la parte algebraica. De hecho, a las desigualdades condicionales justamente se les llama inecuaciones. Es esta forma matemática de escribir en donde lo que yo busco, lo que mencioné hace un momento, busco para qué valores de la variable, porque aquí estoy introduciendo también una variable, yo hago que se me cumpla esa condición matemática. Vean, veamos los primeros tipos de desigualdades, que son desigualdades de primer grado. Dice, sea A y B dos valores que pertenecen al conjunto de los números reales y A diferente de 0, ¿no es cierto? Porque es una condición más matemática y ya van a ver el por qué. El por qué le decimos que A tiene que ser diferente de 0. Nosotros podemos definir entonces bajo una misma estructura de primer grado 4 condiciones asociadas a las desigualdades. AX mayor a 0, AX mayor o igual a 0, AX menor a 0 y AX más B menor o igual a 0. Sí, son 4 inecuaciones debido a los operadores que nosotros estamos utilizando. Y obviamente en cada uno de ellos se va a determinar ciertas características propias que debe de adquirir X o que debe tomar X para que esa desigualdad se entienda sea verdadera, su solución sea verdadera. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a ver si estas propiedades asociadas a sus propias condiciones de desigualdad y así estas operaciones que yo puedo realizar entre las desigualdades. Bien, consideremos tres constantes, tres valores, A, B, C, ¿no es cierto? Que son tres números reales, pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? La primera propiedad está asociada a la suma y a la resta y dice lo siguiente. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se suma o se resta un mismo número a cada miembro. Aquí aplicamos reglas que se ven en las igualdades. Cuando yo sumo al un lado de la ecuación, también tengo que sumar al otro lado de la ecuación. Recuerden que esas son reglas o artificios matemáticos para resolver ejercicios dependiendo de cómo esté planteado el problema, ¿sí? Entonces, lo que me dice esta propiedad, si yo tengo una desigualdad A más B y le sumo, ¿no es cierto? Como también lo puedo restar, lo sumo o le resto una constante C, ¿sí? A ambos miembros de las desigualdades, al miembro de la izquierda, al primer miembro y al segundo miembro al lado derecho, el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿sí? No se ve afectado, sea suma o resta, ¿sí? Podemos ver este ejemplo, sea 7 mayor a 3, si sumo 2, tengo que sumar a ambos lados de las desigualdades, ¿no es cierto? Entonces me queda 7 más 2 es igual a 3 más 2, el resultado es 9 mayor a 5. Por lo tanto, estamos manteniendo la condición de la desigualdad, no se ve afectada. Tengo otro ejercicio, 16 mayor a 8. Si les resto 5 a ambos miembros, voy a tener 16 menos 5, 8 menos 5, y su resultado me da 11 mayor a 3. Por lo tanto, el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿sí? Bueno, aquí mayor, cualquiera de los 4 operadores que utilice, se cumple la condición, ¿no? Vaya a ser que, como dice el profesor, es mayor, no, para cualquier operador que yo utilice se va a cumplir esta condición. Ya, el hecho de poder sumar o restar dentro de las operaciones de desigualdades o las inecuaciones, esto me permite suprimir términos, sea al lado derecho o sea al lado izquierdo de la inecuación. ¿Sí? O podríamos entenderle de la siguiente manera, y es lo que pasa en las ecuaciones. Cuando yo tengo una ecuación x más 2 es igual a 6, nosotros cuando despejábamos la variable x, ¿no es cierto? ¿Qué le hacíamos con el más 2? ¿Qué regla Se aplicábamos? volvía negativo. ¿Perdón? No le escuché, tal vez sí. Cambio de signo.
¿no es cierto? El más 2 yo le pasaba al otro lado de la ecuación y aplicaba la regla, ¿no es cierto? Está con signo positivo, pasa al otro lado como signo negativo. Y bueno, ya se hacían las operaciones que corresponden. Esta propiedad de sumas y restas en las inecuaciones o las desigualdades es muy similar. Le podría entender de esa manera, aunque este debería de ser la regla matemática, ¿no? Es decir, yo tengo x más 2 mayor a 6, ¿sí? Entonces, si aplicamos la regla tal cual está, si yo quiero suprimir este término para que se me elimine, o más bien para que x quede como la única incógnita, porque el principio matemático es similar, sería x más 2 menos 2 mayor a 6 menos 2. En realidad esta debería de ser la manera en la que yo debería de operar las inecuaciones. Pero sin embargo, como digo, en el caso de la suma y la resta, y soy bien enfático en eso, ¿sí? X más 2 mayor a 6, porque podría ser algo muy simple, pero en realidad hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo que yo hago es exactamente lo que hice en las ecuaciones, ¿sí? Por eso digo, tiene el mismo comportamiento dentro de la operación y la suma. Cambia de signo, cambia. Pasa al otro lado de la inecuación o lo puedo mover en caso de sumas o restas, pasa con signo cambiado el término que estoy moviendo de un miembro al otro miembro, ¿sí? Bien, vamos ahora a otra propiedad y este es donde hay que hacer una aclaración bien importante porque aquí puede generar confusión. Esta propiedad, como digo, está asociada al producto y a la división. Dice, la desigualdad no cambia de sentido cuando yo multiplico o divido a los dos miembros de la desigualdad por un mismo factor, pero ¿qué característica debe de cumplir este factor? Que sea positivo, ¿sí? Es decir, yo condiciono primero a este factor C que voy a multiplicar y voy a dividir a través de este condicionante. C mayor a 0 me garantiza ¿qué cosa? Que el valor de C siempre va a ser positivo. Yo ya le estoy condicionando. Y obviamente si tengo la desigualdad A mayor a B y lo que decía, voy a multiplicar tanto el término de la izquierda como la derecha, el primero y el segundo miembro, este sentido de la desigualdad no se ve afectado. Se mantiene. Igualmente, en el caso que haga la operación de la división, como podemos ver acá, A dividido para C, B dividido para C, el sentido de la desigualdad se mantiene a la desigualdad original. Y este es un principio matemático que yo tengo que analizar en algunos ejercicios, como más adelante lo vamos a ver. Tenemos este caso, C a 5 mayor a 2, si multiplico el 3, obviamente tengo que multiplicar a los dos lados de la inecuación, ¿no? Esas reglas muy similares a las ecuaciones. Si multiplico el 3 ambos miembros, voy a tener 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, lo que acabamos de mencionar como propiedad. El sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? 36 mayor a 28. Si le divido para 4 a ambos miembros, entonces voy a tener 36 dividido para 4 y 28 para 4 me da como resultado 9 mayor a 7, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la característica de esta propiedad, pero condicionado a que los factores C que defino y el que es, y es el término que multiplica o divide dependiendo de la operación que yo esté realizando, sí, la desigualdad se mantiene, ¿sí? ¿Qué se complementa con esta propiedad? Un segundo caso. Dice, la desigualdad cambia de sentido cuando al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo factor, en este caso negativo, porque es la otra, lo que complementa la operación del producto de división, esto da un número, ¿no es cierto? Es decir, al igual que en el caso anterior, yo ya le condiciono este factor C que sea negativo mediante esa desigualdad, y si yo tengo mi operación o mi inecuación como tal, si yo le multiplico o le divido, el sentido de la desigualdad cambia, ¿sí? Y esto es lo que le diferencia el producto y la división en las ecuaciones, porque en la ecuación cuando yo tenía 2x es igual a 6, ¿no es cierto? O un medio de x igual a 6, ¿cuál era la regla? ¿No es cierto? Este 2
pasa dividiendo o toda la ecuación le divido para 2, ¿no es cierto? En el caso de acá le multiplico a toda la ecuación, son las maneras en las que yo podía hacer, pero la regla ¿qué era? Si multiplica, ¿qué pasa al otro lado? Pues dividir. Divide, ¿no es cierto? Yo digo, solamente estoy poniendo diferentes maneras de hacer la expresión. Es decir, aquí me queda x dividido de 6 para 2. Acá era lo contrario. El 2 el 2 que divide, al otro lado, ¿qué pasa? Pasa multiplicando, ¿no es cierto? Estamos con valores positivos, entendiendo que el 2 es positivo, ¿no es cierto? En ambos ejercicios. Y yo resuelvo y obviamente me dará un resultado. Pero si yo tengo menos 2x es igual a 6 y lo mismo, menos 1/2 de x es igual a 6, ¿cómo me quedará aquí expresado la relación? La ecuación. ¿Cómo queda? -3. Sí, pero, pero dígame cómo queda, o sea, ¿cuál Ah, es el procedimiento que hago? O sea, no me interesa mucho el resultado, sino el procedimiento. ¿Cómo me quedaría escrito acá? 6 sobre -2. No es cierto, 6 sobre menos 2 y acá me quedaría x es igual a 6 ¿cómo? -3. Menos Menos 3. ¿Cómo me queda acá el procedimiento? Menos 12. Ya, pero díganme, menos 2 por 6, no me interesa la cantidad, quiero que vean el procedimiento, o sea, aquí en las ecuaciones, yo puedo moverme al otro término bajo este concepto, no, si multiplica, divide, si divide, multiplica. Y yo lo que quiero que vean es, en el caso de la ecuación, la facilidad de hacer este procedimiento. Pero en las inecuaciones no se da esa condición, no se manipula de la misma manera la operación. Es decir, si yo tengo si tengo 2x mayor a 6, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tendría que hacer allí para despejar el x? Chicos, hacer dividir el 2. ¿perdón? X 6,5. Ya, tendría que dividir para 2, pero ¿qué característica tiene este 2? El signo positivo. Positivo, entonces obviamente si hago la división de toda la inecuación, voy a tener 2 sobre 2 mayor a 6 sobre 2. ¿Por qué no cambia el sentido de la desigualdad? Eso es lo que yo debo tener mucho cuidado. Aquí ya me va a quedar x mayor a 3, lo que ustedes me están mencionando. ¿Cómo me quedaría esto? ¿Qué debería de hacer allí? Menos 2x menor a 6. 2. ¿Cómo le paso el término menos 2 al otro lado? Le dividimos para menos 2. Ya, divido para menos 2. ¿Y qué hago a continuación? Menos 2x menos sobre 2. Sobre menos 2, 2. sobre menos 2 nada más, no menos 2x. Ah, qué tontera. Le voy a volver a escribir, sería 2x menos a 6, le divido para menos 2. Me quedaría menos 2x sobre menos 2 y 6 menos 2. Perdón, aquí me falta hacer algo por la propiedad. ¿Qué debo de hacer por la propiedad? Cambiar el sentido del signo. Cambiar el sentido de la desigualdad. Este sentido de la desigualdad cambia. ¿Por qué? Por esta condición matemática. ¿Sí? Obviamente aquí más se me simplifica y me quedaría x mayor a menos 3. ¿Sí? ¿Se recuerda esta propiedad, chicos, o no? Chicos. Sí. Profe, el X nunca debería quedarse con menos, ¿verdad? O sea, ¿El x nunca debería qué? nunca se tiene que quedar con menos, ¿no es cierto? Por eso también le dividimos por menos 2. O sea, siempre que tengamos un negativo al lado de X, le dividimos por el negativo del mismo.
Claro, el X no debe de quedarse con negativo porque esta es la incógnita. Pues, la incógnita debe de quedar libre de signo. Sí, correcto. ¿No? Ya, lo que usted me dice, profe, le voy a hacer esto. Esto es lo que le entendí, ¿no es cierto? Si yo le divido para 2 positivo, porque ya no se me ve el signo, usted me dice, yo tengo esto de aquí. Y al final me queda menos X menos H. Sí, este signo yo le tengo que mover porque la variable X nunca debe quedar con signo. ¿Sí? Si hago eso aquí, ¿qué tengo que hacer nuevamente? Multiplicar por menos 1. Y nuevamente volvemos a la propiedad del producto. Aquí tenemos una multiplicación, pero este es de signo negativo, por lo tanto, X mayor a 3. Perdón, a menos 3. ¿Sí? Le da la vuelta. De alguna manera no se va a dar la vuelta. ¿Sí? Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque frecuentemente hacen esto. Dicen, como en la suma yo podía moverme, entonces dicen, entonces aquí el producto es igual y hacen esto. Cometen este error. Creen que aquí multiplica, pasa al otro lado dividiendo. Esto es equivocado. Como digo, cometen ese error y estoy siendo bien enfático para que tengan mucho cuidado y para que apliquen la propiedad de desigualdades de una manera correcta. Porque más adelante, reitero, vamos a ver unos ejercicios en donde yo tengo que analizar y ese análisis que hago, ¿sí? Me puede dar no solo una opción de resultados, sino varias. ¿Estamos? Otras propiedades que también nosotros podemos considerar en las desigualdades o en las inecuaciones es, por ejemplo, la propiedad transitiva, en donde dice que si se cumple que A es mayor a B y B es mayor a C, como consecuencia podemos nosotros argumentar, ¿no es cierto? Regálenme un segundito, chicos. A ver, perdón, ¿no es cierto? Entonces, esta propiedad transitiva que estamos indicando bajo estas condicionantes matemáticas que se plantean aquí, implica entonces que yo puedo condicionar o llegar a determinar que A es mayor a C, ¿sí? 6 mayor a 3, 3 mayor a 1, como tenemos este caso, como consecuencia sabemos que C es mayor a 1, ¿sí? Dadas estas condiciones que se dan allí. Otra de las propiedades que también nosotros podemos analizar y que debemos de tener mucho cuidado es, por ejemplo, si se elevan ambos miembros de la desigualdad a un exponente, y estas son las características que yo debo de analizar y tener presente en la aplicación de la propiedad. Dice exponente impar positivo. ¿Sí? La desigualdad no cambia de sentido. Tenemos este ejemplo, menos 3 mayor a menos 7, si le elevo al cubo, ¿no es cierto?, estas cantidades negativas, sabemos que por la regla de números impares el signo se mantiene y obviamente me da este resultado. Y lo que habíamos mencionado, el número de valor absoluto, el menor número de valor absoluto, ¿no es cierto?, como hablamos de signo negativo, es mayor a un número que aunque no, como valor absoluto es mayor, ¿sí?, resulta ser menor en el concepto de las desigualdades. Dice, si se tiene una desigualdad de términos positivos, ¿sí? Desigualdad de términos positivos y se eleva a un exponente par positivo, se mantiene la desigualdad en el mismo sentido. Aquí tenemos el caso, este vendría a ser el ejercicio de lo que estoy mencionando, de la propiedad 6. 8 mayor a 5 son términos positivos, 8 al cuadrado mayor a x al cuadrado, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a la contraparte. Si se tiene una desigualdad de términos negativos y se eleva a un exponente par positivo, la desigualdad cambia en sentido opuesto, ¿sí? Aquí tenemos menos 6 mayor a menos 9, les eleva al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, lo que sea, pues propiedad de las exponentes, que todo exponente, todo número elevado a un valor positivo, a una potencia par, perdón, siempre es positiva, ¿no es cierto? Estas son reglas de los números que nosotros conocemos.
Por lo tanto, si es que hago esta condición, el sentido de la desigualdad cambia, ¿sí? Debido a esta operación matemática, por eso digo, hay que tener presente cuando yo la voy aplicando e ir entendiendo por qué se cambió la desigualdad o no se cambió el sentido de la desigualdad. Porque algebraicamente ustedes van a poder encontrar un resultado, pero si ustedes no aplicaron de manera correcta el sentido de la desigualdad, el resultado que vamos a obtener va a ser equivocado. Y eso puede dar una mala toma de decisiones, ¿sí? Esta propiedad sea una desigualdad de términos positivos o negativos. Su inverso o recíproco, ¿no es cierto?, multiplicativo, cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, si A es mayor a B y yo les saco sus recíprocos, es decir, les divido a los dos términos 1 sobre A sobre 1 sobre B, este sentido de la desigualdad también se ve afectada y cambia, ¿sí? Dos cositas que hay que tener presente en el momento de desarrollar ciertas operaciones matemáticas para resolver una inecuación, porque al fin y al cabo lo que se busca en la inecuación es encontrar para qué valores de la variable o de la que es mi incógnita se cumple la desigualdad. Entonces, con estas propiedades yo puedo ir resolviendo esa condición y encontrar lo que acabo de mencionar, ¿sí? Lo que yo había mencionado, ya como resultado final, la desigualdad me da dos posibles resultados, o me da dos resultados, ¿sí? Un verdadero y un falso. Las desigualdades me definen intervalos de solución, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo tengo 2x mayor a 6 y ya le resuelvo con todas las propiedades, o perdón, hagámosle así. Si yo digo 2x es igual a 6, hago la igualdad, una ecuación. Si yo resuelvo esto, yo digo x es igual, como el 2 multiplica, divide, yo digo la solución es x es igual a 3. Lo que yo estoy encontrando para esa ecuación de primer orden es únicamente una solución única. Yo encuentro una solución única. Que el x me cumple con la ecuación. Pero si yo le coloco 2x mayor a 6 y aplico todas las propiedades, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado, divido para 2 y al final me resulta que esto es x mayor a 3. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación y la inecuación? Lo que yo encuentro acá es un conjunto de valores que me van a cumplir la inecuación, es decir, cuando x sea mayor a 3, ¿qué valores? El 3.1, el 3.001, el 3.0000001, el 4, el 5, etcétera, etcétera, se me va a cumplir esta condición, ¿sí? Lo cual implica que yo, ¿cuántas soluciones voy a tener en la inecuación? ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas soluciones voy a tener en la inecuación? ¿Quién me dice? Profe, ahí no se cambiaba el sentido del signo. ¿Por qué? Ahí cuando era de multiplicación y división se cambiaba el sentido. No. Ojo, para yo despejar el 2, le estoy dividiendo para un valor. ¿De qué signo es este 2? Digo. Cuando es positivo, no cambia. Cuidado. Ya. No se confundirán. No es que porque divide, no, la división, no es que la división me cambia de signo. Es el operador que yo utilizo, sea en el proceso del producto o en el proceso de la división. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos dicho. Si aquí yo tengo una multiplicación o tengo una división, si esto es negativo, el elemento que estoy multiplicando o dividiendo, ahí cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Pero si el término que multiplico o estoy dividiendo es positivo, el sentido de la desigualdad se mantiene. Cuidado. No se me confundirán que porque divido cambia la desigualdad. No. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, cuidado, se me confunda porque ya... Pero lo que yo estaba mencionando era, ¿no es cierto? En el un caso me salió x es igual a 3 y en el otro me salió x mayor a 3. Mi pregunta era, ¿cuántas soluciones tengo en x mayor a 3? Infinitas. Infinitas. ¿Cuántas soluciones tengo cuando digo x es igual a 3? Una. Única.
Correcto, eso es lo que me diferencia. Ahora, lo que yo decía, yo encuentro los valores en el caso de la inecuación para la cual la desigualdad como tal es verdadera. Implícitamente yo estoy encontrando para qué valores es falsa, ¿no es cierto? Porque digo, esto se me cumple en mi inecuación, implica que para que sea falsa la inecuación, yo debería de tener este intervalo, x menor o igual a 3. ¿Sí? Es la contraparte de la recta numérica, o de lo que me queda de la recta numérica. Eso me va a dar condiciones que son falsas. Por ejemplo, si le sustituyo el valor de 2, 2 mayor a 3, ¿es verdadero o falso? 2 mayor a 3, ¿es verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿sí? Bien. Aquí un aspecto bien importante que vamos a utilizar más adelante es recordar la famosa regla de los signos, tanto en el producto como en la división. Pero en este caso, bajo el enfoque de las inecuaciones. Cuando yo multiplico más por menos, su resultado es negativo. ¿Qué implica eso? Que el valor negativo va a ser menor a 0, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un valor menos 2, 3, que multiplica a menos 2, me da el resultado menos 6. Numéricamente, ese menos 6, ¿qué es? Respecto al 0, o dentro de la recta numérica, ¿qué es? Es menor, ¿sí? Las posibles combinaciones están escritas aquí. Menos con más en el producto, en la división, más dividido para menos, menos dividido para más. Todos estos resultados, reitero, ¿qué significan? Que sus cantidades numéricas son menores a 0. Y la contraparte, más por más, menos por menos, más dividido para más, menos dividido para menos me da más. Y en la contraparte tenemos que todo valor positivo, como habíamos visto de las propiedades al inicio, siempre van a ser cantidades mayores a 0. ¿Sí? Un poquito tener presente, porque esta regla de los signos las vamos a utilizar, como reiteré hace un momento, para resolver inecuaciones que de alguna manera se van volviendo, no diré más complejas, pero que requieren un análisis, ¿sí? Y justamente asociados a los signos, con todo lo que acabamos de mencionar anteriormente también, ¿sí? Aplicando esas propiedades. ¿No es cierto? Las inecuaciones son desigualdades entre expresiones algebraicas. Yo estoy comparando dos cantidades, el primero y el segundo miembro, y de ahí tengo que sacar un conjunto solución, ¿no es cierto? Que me represente y me ayude a resolver la inecuación. La diferencia con las ecuaciones es que estas solo se verifican la igualdad para algunos valores de la variable, en tanto las inecuaciones tienen infinitas soluciones. Lo que veíamos hace un momento, ¿sí? Yo decía, como solución me salió x igual a 3, esa es la condición de la igualdad. Pero cuando digo x es mayor a 3, aquí me da infinitas soluciones. Se refiere a este concepto que ya habíamos desarrollado anteriormente. El procedimiento para resolver una inecuación, como vamos a ir viendo, es muy similar al de las ecuaciones. Sin embargo, reitero lo que también ya había mencionado, debemos tener presente cómo aplico estas propiedades que hemos desarrollado. Sobre todo en el caso de la multiplicación, en el caso de la división, qué es lo que pasa cuando yo muevo términos con signo o sin signo de un lado a la otro, qué pasa con el sentido de la desigualdad, el hecho de aplicar las propiedades de las potencias, tener presente todo ese tipo de condiciones, ¿sí? Que son propiedades de las inecuaciones y que se deben de utilizar en el desarrollo algebraico. ¿Sí? En una inecuación de primer grado se transponen los términos para que aquellos que contienen a la incógnita queden en el primer miembro y los términos independientes en el otro. ¿A qué se refiere esto? No es nada más que si yo tengo una ecuación, es muy similar en el caso de las ecuaciones. 2x menos 4 es igual a 0. Lo que se hace es despejar la variable x con las reglas que corresponden. Hablo de las ecuaciones y de las inecuaciones. Entonces es evidente que si hago todo el desarrollo matemático, aquí me va a quedar 4 dividido para 2, es decir, que x vale 2. Es decir, lo mismo tengo que hacer que las ecuaciones, que la incógnita quede por lo general al lado izquierdo. ¿Sí? Una recomendación. Yo no considero que sea una regla estricta cuando uno maneja de manera adecuada los conceptos, pero siempre se acostumbra que al lado izquierdo de la expresión, sea inecuación o inecuación, quede la incógnita representada. Y como alguien mencionaba, el x debe de quedar sin signo, ¿sí? Siempre positivo la incógnita.
¿sí? Y finalmente, para despejar la incógnita, se divide para el valor del coeficiente, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos visto, la propiedad, que multiplica la variable aplicando las propiedades de las desigualdades, ¿sí? Esto de aquí, menos 4 mayor a 0. El siguiente paso sería 2x mayor a 4, y obviamente aquí tengo que aplicar la regla que corresponde. Si este signo, si esta constante es positiva o negativa, al final me queda x mayor a 2. A eso se refiere esta última expresión. En el caso de multiplicar o dividir coeficientes en las desigualdades. Recuerden el signo del coeficiente. Y reitero, no es que por multiplicación y pasa dividiendo, porque parece que eso un poquito se entendió hace un momento, se cambia la desigualdad. No, es el signo. El signo en el caso de multiplicación y división que yo tengo que mover, ahí es donde se da el cambio de la desigualdad, ¿sí? Veamos aquí unos ejemplos rápidos, ¿no es cierto? Tenemos lo que decíamos, al igual que las ecuaciones, las desigualdades es la comparación de dos expresiones algebraicas a las cuales tengo que despejar la incógnita, ¿sí? Como pueden ver en el primer paso, la primera propiedad que apliqué o la primera condición fue de mover términos que son sumas o restas, ¿sí? Y había dicho que esa condición la puedo aplicar aquí igual que las ecuaciones. Tengo que agrupar al un lado de la inecuación las variables y al otro lado los términos independientes, ¿no es cierto? Acá están los términos independientes y aquí están las incógnitas. Y lo que he hecho es lo siguiente. El 4x que suma pasa al otro lado restando. El más 5 que suma pasa al otro lado restando. Y hago la operación algebraica y me queda este término. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que despejar la constante que está asociada a la incógnita. En este caso, el factor menos 2. ¿Y qué es lo que he hecho en el siguiente paso? Le divido para menos 2. En el momento que yo sé que este término es negativo, yo ya tengo que saber qué va a pasar con el sentido de la desigualdad. ¿Sí? En este caso podemos observar que divido para menos 2, el sentido de la desigualdad en la siguiente línea cambió por esta condición matemática, porque aquí aparece el signo negativo. Ya viene la parte de la operación y al final me resulta que x es menor a 4. ¿Qué implica eso? Que para resolver la inecuación de la cual partió el problema, yo tengo que tomar valores mayores a 4, ¿sí? De toda la recta numérica, bueno, para simplificar, el 5, el 6, el 7, pero no quita que yo pueda utilizar el 4,0001, el 4,000021, no sé, cualquier valor numérico que estaría condicionado y que me cumple que sea menos a 4, al revés debería haber dicho el 3,999, el 3, el 2, esas son las condiciones, perdón, aquí no era mayor, sino era menor, aquí los resultados son menores a 4, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Estoy seguro que deben haber visto esto en el colegio, las inecuaciones. Eso nadie me va a decir que no. O sea, eso se ve, hasta en la escuela se ve esto, parte de esto, el desarrollo de la idea de la desigualdad. Chicos, preguntas, alguna inquietud, alguna duda. Bien, ninguna, avancemos. Aquí tenemos un conjunto de ejercicios que ustedes pueden hacer el desarrollo para aplicar las propiedades, por lo menos las primeras propiedades que hemos visto. Bien. Algo bien importante que ayuda bastante es la representación gráfica de las inecuaciones, ¿sí? Como nosotros observamos dentro de la inecuación, solamente hemos manejado inecuaciones con una incógnita, pero las inecuaciones pueden tener inclusive varias incógnitas y es un concepto matemático que se va a ver nuevamente en el cálculo integral. Lo que ya les he venido mencionando cuando se vea la optimización de funciones de varias variables en un tema que se llama los multiplicadores de Lagrange y de Cohn-Tucker, ¿sí? Esto es un concepto matemático para la idea de optimización, ya como una aplicación matemática, pero hay que entender que ahí aparecen las desigualdades, no solo de una incógnita, sino de varias incógnitas, ¿sí? Bien, obviamente lo que estaba mencionando es que la representación gráfica es bien importante porque me ayuda a ver el conjunto solución donde está expresado dentro de la recta numérica, ¿sí? Su aplicación es muy sencilla. Tenemos esta inecuación,
resolviendo esta inecuación me da como resultado esta condición matemática. Dice que para que esa inecuación se cumpla la inecuación, yo debo de tomar valores mayores o iguales a 4/3. ¿Sí? Bien. Una vez que yo obtengo el conjunto solución, lo que hago es, dentro de la recta numérica, posicionar esta cantidad. ¿Sí? El 4/3 como regla. Y el 4/3, en el momento que yo le posiciono en la recta numérica, ¿qué le hace a la recta numérica? ¿Qué le hace el momento que yo le pongo el 4/3 a la recta numérica? ¿Quién me dice? Geométricamente, ¿qué le hace? Le divide en dos. Le divide en dos, voy a poner dos semirrectas si le quiero entender así, ¿no es cierto? 4/3 la semirrecta al lado derecho, semirrecta de 4/3 al lado izquierdo. Le divide a la recta en dos, solamente el hecho de colocar una cantidad. Y obviamente lo que hago a continuación es condicionar la recta numérica, o lo que yo interpretaría, qué valores me dice que debo yo de considerar. En este caso, ya vamos a ver una notación gráfica también, me estaría indicando que los valores que están a la derecha del punto de corte y donde está posicionado el 4/3, a esto se entiende que es mi conjunto solución desde la perspectiva gráfica. Esto es analítica y gráfica, nada más. Como digo, me puede ayudar bastante a entender el problema y a encontrar el conjunto solución. Al menos yo recomiendo que siempre se utilice una representación gráfica. ¿Sí? Profe, Dígame. cuando es mayor igual, hay que pintarle, creo. Ya vamos a eso, justamente, ya le voy a hacer una anotación gráfica justamente en ese sentido para interpretar inclusive el punto que corta la recta. Ya le vamos a ver eso, exactamente, está bien lo que usted menciona. Hay notaciones gráficas también. Si usted observa allí, utilizan, por ejemplo, este corchete. Otros, cuando es mayor igual, ya vamos a dar ese concepto de mayor igual, lo vamos a recordar. Más que decir que es una nueva definición. Ustedes creo que conocen exactamente a qué se refiere, pero ya vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Sí? Veamos un ejemplo práctico, en realidad, ¿dónde interviene este concepto de las inecuaciones o dónde puede intervenir? Dice, una furgoneta pesa 875 kilogramos. Dice, la diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe de ser inferior a 415 kilogramos. Dice, si hay que cargar 4 cajones iguales, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos para poder llevarlos en la furgoneta? ¿Sí? Entonces, como ven, este es un problema en el cual yo tengo que plantear el ejercicio o la inecuación como tal. Me da las condiciones. El peso de la furgoneta, ¿no es cierto? Me da la condición, la diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga, dice 875 menos el peso, lo que voy a llevar, voy a poner esta primera parte, no debe ser inferior a 415 kilogramos. Y para que no sea inferior, aquí coloco la desigualdad, porque esto me garantiza que esta diferencia no sea menor a los 415, ¿sí? No sea menor a 415, es decir, este lado siempre tiene que ser mayor. Dice, si hay que cargar 4 cajones, entonces P, mi peso total que yo estoy llevando, dice que es igual a 4 cajones, ¿sí? Entonces ahí se plantea esta siguiente parte del problema. La pregunta es, ¿cuánto puede pesar como máximo cada una de ellas, cada caja, para poder llevarlos en la furgoneta? Y de ahí queda planteado el problema bajo esta inecuación. Viene la resolución matemática, como ya hemos visto, es una ecuación de primer orden, una inecuación lineal de primer orden. Me resulta que dice que ya haciendo toda la parte algebraica, que las cajas deben de pesar o deben de ser menores o iguales a 115 kilogramos. Ese es el resultado. Profe, ¿Sí? una pregunta. Dígame. Porque te estaría abajo en la respuesta, dice X medio que igual
para derecha, para izquierda, pero ¿por qué? Esto de aquí, Esto sí. pero es que resolvamos esto. Resolvamos la inecuación. Sería 875. A ver, le voy a colocar aquí. Ya tengo que resolver la inecuación. Esta es mi incógnita. El 875 que suma, ¿cómo le paso al otro lado? Restando. ¿No es cierto? Estoy haciendo la Sí. parte de la resolución. ¿Qué me queda? Menos 4x mayor o igual, no sé cuánto me dé este resultado. Ah, perdón, es 415. Me queda aquí que esto me va a dar menos 460. Ahora, aquí es 415, me queda 460. Ahora tengo que mover el menos 4. ¿Qué tengo que aplicar aquí? Se divide. ¿Dividir para cuánto? Para menos 4. Con el momento que divido para menos 4, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? También. Cambia. Es la propiedad que acabamos de ver. Si aquí me dice mayor o igual, ¿qué cambia? A menor o igual. Menos 4 para menos 4, aquí me queda uno positivo. Menos 460 menos 4, bueno, aquí signo con signo me va a quedar al final 460 sobre 4, porque ya los signos se hacen positivos. Como consecuencia, X es menor a 115 kilogramos. De ahí sale el resultado. ¿Sí le ve? Ya. Crece, profe. Ya, seguro, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, este es mi resultado. Quiere decir que cada caja debe de ser menor a los 115 kilogramos. ¿Para qué? Para que se cumpla la condición que me plantea el problema. Que esta diferencia, que diferencia del peso del vehículo menos del peso de la caja, no sea inferior a 415. O lo contrario, que sea siempre mayor, en mejor de los casos, igual a 415. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Esto me ha dado como resultado. Le voy a colocar acá, X es menor o igual a 115 kilogramos. Ahora yo voy a hacer una representación gráfica. Muy bien, si yo digo, voy a graficarle dentro de la recta numérica. Aquí está el 0. Y digo, muy bien, le voy a posicionar el resultado que es 115. En este caso, ¿para qué lado sería lo que yo tengo que graficar? ¿Izquierda o derecha de 115? Izquierdo. A la izquierda, ¿no es cierto? Esto entendería que es mi conjunto solución. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No es solo hasta el 0, ¿Por qué? porque no creo que algo pese menos que 0. A ver. Quítele el no creo, porque no es correcto. Dentro de nuestra Nada pesa notación menos no que hay 0. nada que tenga medidas negativas, ¿sí? Correcto. El no creo no estaba de más. Correcto. Es por eso que aunque el problema no me lo diga, yo tengo que darle sentido matemático, porque claro está, olvidémonos por un momento de los 800, de las unidades que son kilogramos, olvidémonos por un momento en el problema. Si hubiera dicho, chicos, resuelvan esta inecuación, menos 4x mayor o igual, digo, resuelvan en esta inecuación. ¿Sí? Aquí no hay unidades. Y me sale, ya sabemos cuánto me sale el resultado. La pregunta mía es, ¿esta gráfica sería la correcta? No, ¿Por qué? Es correcto. ¿Por qué no sería correcta? porque nada pesa. Vuelvo a menos que 0. repetirle, a Dice ver, que te ¿qué olvides dije de hace un las momento? unidades. Olvidémonos por un momento del problema. Chicos, resuelvan la inecuación 875 menos 4x mayor o igual a 115. Olvídese que les dicté el problema. Olvidémonos del problema. Yo vengo y les escribo este momento. Chicos, resuelvan la inecuación 875 menos 4x mayor o igual a 115. Y ya sabemos que me sale x menor o igual a 115. Olvidemos, como digo, que aquí están los kilogramos. A ver, de pronto esto está confundiendo. Olvidemos que aquí apareció los kilogramos. Y digo, háganme la representación gráfica. ¿Esta es correcta o no es correcta? Sí, es correcto. Correcto. Correcta, sí. A lo que quiero llegar, chicos, es que cuando yo hago un problema o desarrollo un ejercicio, sí, de alguna manera nosotros estamos haciendo desarrollos matemáticos sin dimensiones, adimensionales, no hay unidades de por medio.
Y tengo que saber diferenciar, ¿sí? Por eso digo hace un momento, si yo planteo el problema así, esta es la solución correcta, numérica y gráfica. Pero claro está, en mi ejercicio, volviendo nuevamente a mi ejercicio, aparecieron ya unidades, yo tengo que darle sentido, lo que ustedes mismos me acaban de mencionar. Y yo decía, ¿cuál es la representación gráfica? Listo, es que no podría tomar valores negativos el peso. Esa es mi justificación, ¿sí? Por lo tanto, mi intervalo solución va desde 0 hasta 115, ¿sí? Regálenme un segundito, chicos. A ver, entonces, como decía hace un momento, ya cuando yo doy unidades, hay información que es propia del problema y por las características, como ustedes mismos me acaban de mencionar, no hay pesos negativos, ¿sí? Entonces, esa información yo ya la tengo que utilizar para hacer las representaciones. Muy bien, aquí estoy haciendo una representación gráfica del conjunto solución. Quiere decir, y por lógica matemática y de aplicación del ejercicio, debido a que ya manejo unidades, muy bien digo, entonces, el peso de mis cajas está entre el valor de 0 y 115. Entonces, ahí yo le doy sentido matemático, pero ojo, tengo que justificar para poder diferenciar lo adimensional con una aplicación ya más concreta en el problema. Chicos, se entiende, porque digo, a veces uno puede perder esa perspectiva y claro, a lo mejor el desarrollo matemático está bien, sacan esto y alguien viene y me hace esto, lo que yo hice hace un instante, no digo 115, 0, profe, la solución es de aquí para acá. Entonces, obviamente, yo tendré que calificar el procedimiento y decir, bueno, esto está mal, ¿sí? Debido a que se debe de dar una interpretación si es el caso de utilizar unidades, ¿sí? En eso tendrán mucho cuidado porque a veces... el problema no me lo dice. El problema no es, recuerde que el peso no tiene valores negativos, o sea, es algo que yo tengo que ya intuir y dentro de mi lógica le debo de considerar para la representación del resultado, ¿sí? Numéricamente, esto yo lo expreso, ya vamos a ver cómo se representan también de una manera definida como intervalos, ¿no es cierto? La solución ya para entender de mejor manera la solución de la inecuación, ¿sí? Entonces, tendrán presente eso. Hay información que en el problema se entiende. Disculpe, Dígame, le se escucho. me corta un poquito porque se me fue el internet, pero dijo que se queda hasta 0 por el hecho de que son cargas y eso, ¿verdad? Exactamente, lo que yo les estaba mencionando es que hay cosas que en el problema se entiende que son implícitas y obviamente mi sentido matemático me debe de incluir yo soluciones propias de las unidades. No hay cargas negativas. Por eso yo decía hace un momento, si es que yo hubiera hecho la gráfica, ya digo, esto es 115 kilogramos y vengo y digo, aquí está el 0 y digo, es para acá, esta es la solución, profe. Yo decía, esto estaría mal desde la representación del resultado, ¿sí? Más allá que todo el procedimiento algebraico esté bien desarrollado, las propiedades bien aplicadas, pero ya en la interpretación yo diría que aquí hay un error en cuanto conceptual, ¿sí? Es algo que ustedes tienen que estar pendientes, el tipo del ejercicio, por qué le consideré el 0, por qué desde el 0. Reitero, ustedes ya me dieron la solución, profe, no hay pesos negativos, ¿sí? Aunque eso es relativo, depende en qué contexto utilice el signo negativo en los pesos, ¿sí? Bien, otros tipos de inecuaciones, como yo había mencionado, es las que incluyen más variables, ¿sí? Y que también partimos de las ecuaciones lineales, ¿sí? Y aquí tenemos un caso muy particular, es una inecuación en donde yo incluyo
una incógnita X y una incógnita Y, y cuya representación matemática me permite hacerla a través del plano cartesiano, ¿sí? De hecho, si nosotros analizamos lo que se va a representar en esta forma matemática lineal es, si nosotros vemos desde esta otra perspectiva, ¿qué tipo de ecuación es esta? ¿O qué me representa esta ecuación? Ustedes deben de identificarla. ¿Qué ecuación es esa? ¿Qué ecuación es AX más BY es igual a C? ¿Quién me dice? ¿Qué preguntó, profe? Disculpe. ¿Qué ecuación es en la forma AX más BY igual a C? ¿Qué me representa esa ecuación? ¿Qué ecuación es, chicos? Hable en serio. Es la ecuación de una recta. Es la forma de una ecuación de una recta. Tenemos la variable X, la variable Y, y esa es la ecuación, una de las formas de representar la ecuación de la recta. ¿Sí o no, chicos? ¿Le ven? Sí, profe. Yo creo que están pensando ustedes en el Black Friday, ni sé qué, esas cuestiones de qué vamos a decir, qué se vaya a comprar. Bien, van a ver que el procedimiento para representar o hacer una representación gráfica ¿sí? Es muy similar a lo que hicimos en la recta numérica, pues no decir igual, ¿sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento que se debe de desarrollar para resolver mi problema de manera gráfica? Porque el problema, este tipo de ejercicio se lo resuelve de manera gráfica. Bien, ¿cuál es el paso? El paso es, primero, identificar lo que yo acabé de mencionar, la forma de la ecuación de la recta. Es decir, aquí tenemos este primer ejercicio, entonces lo que voy a hacer a continuación es esto, voy a hacerle acá para hacer esta representación. 2x menos 3y menos 6. Voy a argumentarme que esta es la ecuación de una recta, ¿sí? ¿Y cómo gráfico la ecuación de la recta? ¿Ustedes recuerdan cómo se graficaba la recta en el plano? ¿Qué es lo que se hacía? Ubicar dos puntos. ¿Perdón? Por las coordenadas, Ya, pero ¿cómo hacían? ¿Cómo graficaban ustedes una recta en el plano cartesiano? Quiero que me sacando cuenten. valores. Pero hay una forma más sencilla. A ver, díganme ustedes, yo voy a hacer como ustedes me digan. A ver, ¿quién me dice? Igualando al cero. Igualando a cero, ¿qué? X y Y. A ver, ya dígame usted, ¿qué hago primero? El primer paso. En ecuación le igual a cero y de ahí Ya, pero dígame, es que si usted me dice el igual a cero, ya está despejo, igualado a cero. creo que despejo un X y de ahí le doy valor a X, Despejo un X y le doy el o valor la de Y, X. la Y despejo X y de ahí le doy la valor a cualquiera de las dos que despeje diagonal. Ya, entonces la primera regla les digo que sería exactamente lo que me dice. Voy a considerar que X es igual a cero. Como X es igual a cero, este término de aquí desaparece. Entonces me va a quedar menos 3y menos 6 es igual a 0. Y desarrollando me queda menos 6 igual a 0. Como consecuencia, me va a quedar que y es igual a, si no estoy mal, déjenme ver si estoy bien. Ah, perdón, aquí es más. Aquí es más. Y me va a quedar que es igual a 2. El segundo paso, ¿cuál es? Ahora considero que y es igual a 0. ¿Sí? Profe, Entonces, y no es menos 2 porque pasa dividiendo en menos 3. pero es que el 6 pasa al otro lado de la ecuación como menos 6. Ah, cierto. Perdón. Está bien, no pasa nada. Ay, perdón, yo ando con una gripe.
Ya, el otro paso es y es igual a 0. Chicos, todo esto tienen que aprenderse porque si no les va a coger tiempo en la resolución del ejercicio. Entonces aquí me va a quedar 2x más 6 es igual a 0, como consecuencia quiere decir que x es igual a menos 3. Entonces, ¿qué es lo que yo saco? Recuerden que la regla es yo saco un par ordenado. El par ordenado 0, 0,2 es 0,2. Este es el punto. Y el otro par ordenado es menos 3, 0. Menos 3, 0. Y de ahí trazo la recta, ¿no es cierto? Ahí está. Esa era la manera rápida de representar una recta y no de dar valores. Bien. A ver, la pregunta, igualito a lo que habíamos hecho del ejercicio anterior. Aquí, el 4/3, ¿qué le hizo a la recta? Recuerden ustedes, ¿qué me dijeron? Le dividí en 2. Le dividió en 2, correcto. La recta que acabo de trazar en el plano cartesiano, ¿qué le hace al plano cartesiano? Le dividí en 2. Le divide en dos regiones, no en dos semirrectas, le divide en dos regiones. Esta región de acá y esta región de acá. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Voy a borrar todo esto para seguir aquí desarrollando. Una vez que yo ya he dividido al plano cartesiano en dos regiones, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Lo que se hace a continuación es tomar un posible par ordenado, que puede estar en esta región o podría estar en esta otra región. ¿Sí? Yo escojo solamente uno, no los dos, no necesariamente los dos, solamente uno. Y lo que hago a continuación, este valor, vengo y le reemplazo en la inecuación. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a tomar el par ordenado menos 4 y 5. Y estos dos valores que me representan X y Y, por favor, reemplácenlo y denme cómo queda la inecuación. Por favor, si me dan reemplazando. Evalúen con menos 4 en X y 5 en Y. Reemplazado sale que menos 17 es mayor a 0. Ya. Entonces aquí para este caso me dice que el par ordenado que utilice menos 4 sobre 5 y me sale menos 17 mayor a 0. ¿Qué digo? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. Listo. Entonces, ¿cómo yo le interpreto? Le voy a interpretar entonces que los pares ordenados que están en este lado de la recta no me dan una solución. Quiere decir entonces que la región solución ha estado al otro lado de la recta, es decir, en lo que, bueno, yo aquí ya le tengo sombreado, ¿sí? Entonces, si quiero verificar, porque no es necesario, si yo quiero verificar, puedo darle un punto de acá, un par ordenado, es decir, ahora verifiquemos solamente para verificar el resultado. Démosle el par ordenado 5,2. 5,2. Denme evaluando esa cantidad, por favor, en la inecuación. Sale que 10 es mayor que 0. Que 10 es mayor que 0. Y esto es Verdadero. verdadero. Por lo tanto, estamos verificando lo que ya habíamos indicado, que aquí esto es mi conjunto solución. ¿Sí? Ojo, a diferencia de la recta numérica, en la recta numérica yo represento únicamente una incógnita, la incógnita del problema. ¿Sí? En el caso de una ecuación de dos incógnitas cuya representación gráfica la estoy dando en el plano, yo lo que obtengo como conjunto solución son pares ordenados, ¿sí? Que me representan, claro está, la variable X y la variable Y, ¿sí? Chicos, ¿se entiende el desarrollo? ¿Cómo tengo que resolver este tipo de inecuaciones?
que es un método gráfico, en realidad, la resolución. Chicos, ¿se entiende o no se entiende el desarrollo? Sí, profe. Sí, Ojo, aquí también a lo mejor tengo que aplicar las propiedades de las desigualdades, no se olvidarán. No es que no aplico las propiedades, también se deben de aplicar si el signo cambia, etcétera, etcétera. Recomendación, y esto también ya la voy a decir más adelante cuando resolvamos las inecuaciones de una sola incógnita, pero un poquito más complejas, por decirlo, aunque no lo es. La recomendación es siempre tratar de que esta expresión o que la expresión siempre al lado derecho quede el valor de 0. Recomendación. ¿Sí? Estamos, esa es una recomendación que cualquier expresión para resolverla, siempre al lado derecho debe de estar el valor de 0. Sea esta mayor, menor, mayor igual o menor igual. Siempre este lado debe de quedar el valor de 0. Y obviamente acá me va a quedar la relación que tengo que resolver. Insisto, ya van a ver más adelante una metodología muy importante para resolver los ejercicios. Sobre todo cuando se vuelven un poquito más complejos, ¿no? No sé si la palabra sea la adecuada. Bien, aquí tenemos este ejercicio que exactamente es, la gráfica es esta de aquí. Hago exactamente lo mismo, saco la ecuación de la recta, le grafico la recta y hago lo que había mencionado. Ahora, una recomendación para ser rápidos y ágiles. Si ustedes ven en las dos gráficas, la recta, ¿sí?, que divide en dos regiones, para ser bien rápidos en mis cálculos, se recomienda que una vez que yo defina las dos regiones, el valor que tome para hacer mi primer testeo de la solución sea el par ordenado 0,0. Siempre y cuando la recta no pase por ese punto. ¿Sí? Porque automáticamente, si yo le tomo el valor 0,0 y le testeo, aquí ya me hubiera dado automáticamente la solución. Esto es verdadero, en consecuencia, debajo de la recta estaba la solución. Si le testeo acá el valor de 0, 0, una vez que haga la representación, tengo que hacer la representación gráfica, porque la solución de la inecuación es gráfica. Eso también vale la pena aclarar. Si ustedes no me ponen la gráfica, yo no voy a saber cuál es el conjunto solución. ¿Sí? En realidad aquí la solución es gráfica, netamente. ¿Sí? Sí o sí. Porque yo no podría entender a qué lado está la solución, porque todo está en función de la disposición de la recta, cómo está posicionada la recta en el plano cartesiano, y a eso ya depende de las características del ejercicio. Por ejemplo, aquí si le testeo 0, 0, aquí me va a quedar 2/4 menor a menos 4/5. Sí, es decir, me queda que esto es igual a ver, vamos a ver. Si le testeo el valor de 0, 0 aquí, el par ordenado, aquí me va a quedar 1/2, dice que es menor a menos 4/5. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esto es verdadero o falso? falso. Falso. Por consecuencia, yo sé entonces que mi solución estaba al otro lado de la recta. Tum, tum, tum. ¿Sí? Ojo, reitero, verán, aquí la representación es gráfica. Porque si no, reitero, yo no sé en dónde estaría el conjunto solución. Listo. Notación matemática, que también es importante solo para entenderle. Cuando yo utilizo o se me presenta el problema con estos conceptos de las desigualdades mayor o menor, lo que yo tengo que graficar es a la recta, pero la recta le debo de graficar en línea interpuntada. Bueno, en estos dos casos les tengo así. Hagamos cuenta que en el caso de acá hubiera estado también el término menor. Menor o igual, perdón, menor o igual. ¿Sí? Hagamos cuenta que hubiera estado así, menor o igual. Cuando yo tengo esta condición de mayor o menor, mayor igual o menor igual, lo que hago es la traza es continua. Cuando tengo mayor, sería aquí mayor o menor, la traza, reitero, es discontinua. Ya van a ver el por qué. Volvamos nuevamente a la recta y lo que alguien mencionaba hace un rato, la notación matemática. ¿Sí? Bueno, ya me voy a adelantar. Cuando yo no incluyo a la cantidad, frecuentemente le dejo un círculo sin pintar. ¿A qué se refiere? Que la solución va desde 0, pero no incluye el 0. En el caso de acá, hago un círculo, pero en este caso le pinto. ¿Qué significa?
que va hasta aquí, a 115, pero sí le incluye el 115. Ustedes recordarán esa notación matemática. Era igual como en la notación de los paréntesis. Paréntesis es un intervalo, pero no incluye a los límites del intervalo. Cuando utilizo corchetes, es el intervalo, pero incluye los límites del intervalo, ¿sí? Acá es igual en la representación de la recta. ¿Qué estoy diciendo con la notación de la recta interpuntada? Que si yo tomo un punto que le pertenece a la recta, este punto no es parte del conjunto solución, ¿sí? Debido a el símbolo de la desigualdad. Si le tomo un punto que está sobre la recta y es recta continua, por esta condición, lo que estoy diciendo es que este punto que le pertenece a la recta también es parte del conjunto solución. Chicos, ¿recuerdan eso? Porque eso deben haber visto en el colegio. ¿Se entiende o no se entiende? Chicos, ¿están o no están allí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más que no le quede claro esto? Digo, esto es ya notación gráfica más que nada, pero hay que saber el por qué. ¿Sí? ¿Qué me representa? Y como digo, hay que ser muy cuidadosos en las cuestiones de notación dentro de las matemáticas. Recuerden que eso les vengo pidiendo en el desarrollo de los ejercicios. Hay que ser muy cuidadosos en la notación que ustedes utilicen, ¿sí? Para poder yo entender qué han hecho. Y de hecho, cualquier persona que revise un ejercicio desarrollado por ustedes también pueda entender qué hicieron, ¿sí? En caso contrario, vamos a estar perdidos completamente. Bien. Aquí les dejo algunos ejercicios para que puedan desarrollar. Estos no necesariamente lo desarrollen, no sería, en realidad no es difícil. Perdón, esta partecita ya la vamos a ver. Más bien diría solamente este ejercicio. Esto tengo que moverle de aquí porque es otro contexto que ya también vamos a desarrollarlo, ¿sí? Estos ejercicios no lo harán, estos no, pero creo que tengo que posicionar, no deberían de ir allí. Ya le voy a mover y le voy a actualizar la presentación. Pero aquí tenemos este ejercicio de acá, que es netamente literal y ustedes podrían resolverlo, ¿sí? De inecuaciones en una sola variable. La notación, lo que alguien mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo expresar o las maneras en las que yo podría expresar la solución de un problema o de una inecuación en base en notación? Cuando yo tengo esta representación o la denominación que se entiende como abierto, su notación matemática es como expresar un intervalo. Y aquí vuelvo a reiterar, es bien importante en qué contexto utilizo la simbología matemática. En el contexto de los pares ordenados, recuerden que se utiliza también algo muy similar. Cuando yo digo tengo el par, lo que dije hace un momento, yo tengo este par ordenado, tengo el par ordenado 6, menos 2, no sé, creo que eso es. Esto para mí es un par ordenado, no es un intervalo, porque a veces uno puede confundir y hay que saber en qué contexto utilizo esa notación. Cuando hablamos de definir una región de la recta numérica, porque es la representación que vamos a utilizar y que vamos también a requerir cuando veamos las funciones, esta es la manera en la cual yo interpreto la solución. ¿Cuál es la diferencia de lo anterior, de lo que dije en esta representación del par ordenado? Que aquí hay un orden numérico. Frecuentemente o no frecuentemente, es más bien, es por regla, A es un límite inferior. Y B me representa un límite superior. ¿Con qué condicionante? Que A es menor a B. ¿Sí? Esa es la condición matemática que me permite representar un intervalo o una región de la recta numérica. Cuando es abierta, ¿no es cierto? Yo tengo mi límite inferior siendo A, límite superior B. Lo que yo entiendo es que X pertenece a un conjunto de números reales tales que X está contenido entre A y B. ¿Sí? Entonces, eso se entiende como un intervalo abierto. En la representación gráfica está aquí lo que se expresaría a lo largo de la recta numérica. Yo les represento con estos circulitos sin pintar y obviamente estaría indicando de dónde a dónde va esa región o esa parte o porción de la recta numérica. Cuando entendemos que es un intervalo cerrado, lo que mencionaba hace un momento, ¿sí? Los corchetes.
me definen esta característica. ¿Cuál es la interpretación? Que X pertenece al conjunto de los números reales, tal que X va a estar contenido A y B, pero ¿qué es lo que le diferencia con un intervalo abierto? Es que aquí se incluyen los límites y podemos ver aquí cómo están pintados los círculos. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Acá no se incluyen los límites, aquí sí se incluyen los límites, ¿sí? Y de ahí podemos sacar ya las combinaciones, semiabierto inferior, semiabierto superior, que ya es una combinación de acuerdo a cómo se me va planteando el problema. Aquí tenemos que es cerrado en el límite inferior, abierto en el límite superior. Aquí está la representación, X que pertenece al conjunto de los números reales, tal que X sería mayor o igual a y menor a B. La representación gráfica, un semiabierto superior, aquí invertido nada más. Tenemos semiabierto infinito. Hay problemas en donde no tengo un límite superior porque se entiende que es infinito. Y en ese caso, el infinito siempre es abierto. A veces suelen cometer errores de este tipo de notación. Vuelvo a reiterar, colocan así. No. En el caso del infinito, siempre es abierto, es el uso de los paréntesis. Y tenemos también las diferentes condiciones que se pueden dar. El límite superior es infinito, abierto o cerrado en el límite inferior, como podemos ver aquí. Esta vendría a ser la representación o la notación y la representación gráfica. Ahora tenemos el caso contrario. El límite inferior va hacia menos infinito, ¿sí? Y el superior puede ser abierto o cerrado. Y esta es la notación que nosotros utilizamos analíticamente y la representación gráfica. Recordatorio total de lo que ustedes ya conocen o manejan, ¿sí? Y ahí podemos ya hacer la gran cantidad de los casos que se me pueden presentar y cómo yo tengo que representar la información para entender, ¿sí? Ojo, este es un aspecto bien importante. Lo que dije, A siempre es menor a B, ¿sí? Para posicionar. Si yo veo, y ya les digo, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque a veces hacen esto, va el intervalo desde 4 hasta menos 2, ¿sí? Representan mal el intervalo y para mí esto es yo le puedo interpretar otra cosa, no un intervalo. Entonces tendrán presente estas pequeñas cositas que digo, a veces se equivocan y hacen que uno tenga que hacer una mala evaluación, ¿sí? ¿Estamos? Bien, justamente lo que había mencionado, y aquí debería ir esta parte, estos conjuntos de ejercicios, ya le voy a mover acá, es que al igual que en las ecuaciones tenemos nosotros nuestro sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En las inecuaciones también se va a presentar o se presentan los sistemas de inecuaciones, ¿sí? Bajo la misma estructura o equivalente a las ecuaciones, pero el procedimiento en el cual se va a resolver estas condiciones es diferente. Y vamos a ver cómo las voy a resolver, cómo las puedo analizar y encontrar el conjunto solución. Recuerde que en el caso de las ecuaciones, cuando yo tenía mis ecuaciones X, a ver, sería igual, voy a colocar X1, X2, X3, esto es igual a un B1, tengo una función que depende, ¿no es cierto?, X3, X es igual a un B2, etcétera. Cuando yo resolvía los sistemas de ecuaciones, lo que yo trataba de encontrar era el conjunto solución, X1, X2, X3, cuánto valen estos valores en los diferentes métodos que habíamos visto, ¿no es cierto? Solución única, solución infinita, o el sistema no es consistente, ¿sí? Y vimos todos los métodos, ¿no? Método de Gauss, luego vimos a las matrices, etcétera, etcétera, que era la metodología. Bien, en el caso de los sistemas de inecuaciones, como vamos a ir viendo a continuación, ¿cuál es el procedimiento? Tampoco es nada del otro mundo, y vamos a meter aquí un poquito de teoría de los conjuntos también, ¿sí? Ahora, identifiquemos los tipos de sistemas. Hay los sistemas lineales, ¿sí? Los sistemas no lineales, como habíamos visto, y los sistemas no polinómicos, en donde aquí es un mix de todo. Como podemos ver, cierto tipo de funciones, aparecerán funciones funciones trascendentales, ¿no es cierto? Las no lineales, habíamos dicho que son aquellas que están elevados a potencias o multiplicados las dos variables, etcétera, ¿sí? Un poquito nuestro análisis se va a centrar en la parte de acá, específicamente, aunque hay métodos para resolverlos de acá, no hay duda en ello, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la metodología que nosotros vamos a utilizar para resolver los sistemas de inecuaciones?
¿sí? La metodología es, yo diría, no sé si más sencilla que el caso de los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Lo que se hace a continuación es, de manera individualizada, resolver cada inecuación. Cada inecuación le resuelvo separadamente. No le mezclo como en el caso anterior. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este sistema de inecuaciones, ¿no es cierto?, de una sola variable. Y lo que acabo de mencionar, de manera individualizada, le resuelvo. En este caso voy a tener que su solución estaría definida como x mayor a 2. Y en el caso de acá dice x es, vamos a ver, mayor a menos 4. Estos son su conjunto solución, de manera individualizada. Y lo que voy a hacer a utilizar a continuación es justamente una representación gráfica. Voy a representar las dos soluciones. La primera dice que es x mayor a 2, viene a ser esta de aquí. Y la segunda dice que es esta solución, y tengo lo de acá. Bien, si ustedes observan hacia dónde voy, y lo que dije hace un momento, voy a utilizar la teoría de conjuntos. Y para eso voy a ir rayando las dos soluciones que tengo aquí. Individualizadas están las soluciones. Gráficamente, ¿qué se observa? ¿Quién me dice? Intersección entre ambos conjuntos. Correcto. Entonces, lo que se hace a continuación es ojo, y esto es bien importante, la intersección, porque es muy diferente a lo que es la unión. Entonces, lo que hago a continuación es efectivamente esa operación, hacer la intersección de estas dos regiones. Podría yo expresar, la primera va desde 2 hasta más infinito, intersección desde menos 4 a más infinito, ¿sí? Y obviamente podemos observar gráficamente en dónde se da este concepto de la teoría de conjuntos. La intersección, por definición, ¿cómo se entendía? ¿Qué era la intersección? ¿Quién me ayuda con esa definición? De conjuntos. Vamos de la más básica. ¿Qué era la unión de conjuntos? ¿Cómo obtenía la unión de conjuntos? ¿Qué era la unión de conjuntos? ¿Quién me dice? Chicos, Andrea, Anabel, Ángel, Ángeles, Angie, Brigitte, Gaby. ¿Cuál era la unión de los conjuntos? ¿Cómo se entendía la unión de los conjuntos? Andrés. Aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y B. Ya, ¿no es cierto? Esa era la unión. ¿Y cuál era esa es la unión? ¿Y cuál era la intersección? ¿Cómo se entendía la intersección? Los elementos que compartían. Correcto, los elementos que son comunes tanto para A y B. Recuerden que esas eran las operaciones. La unión de conjuntos es, como resultado se entendía que son todos los elementos comunes y no comunes que le pertenecen al conjunto A y al conjunto B. En el caso de la intersección se entendía que eran los elementos que son únicamente comunes tanto para A como para B. Entonces, ese concepto matemático estamos utilizando acá. En el doble rayado que nosotros podemos ver, se entendería que mi solución está entre 2 y más infinito. ¿Por qué? Porque desde aquí hacia la derecha son elementos que le pertenecen tanto al conjunto B, si le vemos desde esa perspectiva, y le pertenecen al conjunto A, que son los que me están representando la solución de la primera inecuación y de la segunda inecuación. Entonces, esta sería la metodología para poder encontrar la solución al sistema de inecuaciones. Quiere decir que este sistema de inecuaciones tiene solución en el intervalo de 2 a más infinito. Esta vendría a ser la solución. ¿Sí? ¿Queda claro la metodología para resolver eso? Chicos.
Sí, profe. Ahora, veamos el siguiente ejercicio que es muy similar, me parece cambiado los signos, porque también en los sistemas de inecuaciones se puede entender cuando el sistema no tiene solución. Nuevamente, aplicando lo que hemos visto anteriormente, tengo este problema, tengo esta inecuación, les resuelvo individualizadamente, aquí está la solución de la primera, esta es la solución de la segunda inecuación, hago la representación gráfica y aplico nuevamente la intersección. En este caso, ¿cuál es la solución en este problema? ¿Hay intersección de las regiones? No existe solución. Correcto, no existe solución. A mí la interpretación, desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, se entiende que este es un conjunto vacío. ¿No es cierto? Porque no hay elementos comunes. Gráficamente se puede observar. Una solución está hacia la izquierda y la otra solución está hacia la derecha, definido por sus intervalos. Por lo tanto, diríamos que este sistema no tiene solución. Ahora, no sé si el término inconsistente se aplica a las inecuaciones, pero bueno, estaríamos indicando de que no hay una solución que me resuelva el sistema de inecuaciones como tal. ¿Sí? También se presentan esos casos y yo también, y por eso la parte gráfica es bien importante. ¿Sí? Porque me ayuda a visualizar justamente ese hecho matemático. ¿Sí? Sí le he movido acá, tengo que borrarle del otro lado más bien. Ahí tienen los ejercicios para que también se puedan entretener. Este de aquí y de acá, ya vamos a ver luego cómo resolverlo, ¿sí? No los harán, pero una vez que veamos una parte, ahí se puede aplicar esos criterios que vamos a ver a continuación. Bueno, tienen material para entretenerse un poquito. Vamos a ver, ecuaciones, listo. Y aquí nos vemos, chicos, el día con ustedes, el día... Ah, no, mañana nos vemos con ustedes, mañana. Sí, mañana continuamos con esta